Claro que ningún enemigo siquiera soñará con amenazar la marina estadounidense. Ni siquiera hay marina. Aproximadamente a las 4:17 hora local, 3 patrulleros venezolanos en rápido movimiento emergieron del oscuro horizonte caribeño y cortaron la proa del grupo de ataque de portaaviones estadounidenses a unos 28 nudos. Su formación cortó directamente el curso de la flota estadounidense, formando lo que parecía una amenazante barrera de agua destinada a obligar al grupo a detenerse, girar o retroceder. Momentos después, a bordo del USS George Washington, sonó una alarma de colisión. Las pantallas de radar se iluminaron y la distancia se redujo a menos de 12 millas náuticas. Una señal clara de que la intercepción fue deliberada, no accidental. Venezuela estaba, de hecho, declarando un tramo de aguas internacionales como su propia zona de seguridad, desafiando a la Marina de Estados Unidos a reaccionar. Sin embargo, en lugar de desviarse, el grupo de portaaviones estadounidense mantuvo el rumbo. El mensaje era inconfundible. Las libertades de navegación no se verían comprometidas. Lo que se desarrolló en los minutos siguientes pondría a prueba tácticas, resolución y envío de señales marítimas al más alto nivel. Pero al elegir enfrentarse a la Marina de Estados Unidos, Venezuela cometió un error crítico. Y descubrieron demasiado rápido que estaban desafiando al oponente equivocado. Si estás listo para seguir este enfrentamiento naval de alto riesgo paso a paso, suscríbete a nuestro canal, Military Power. Porque lo que ocurra a continuación podría cambiarlo todo en el mundo de la proyección de poder marítimo. A las 4:19, los 3 patrulleros venezolanos avanzaron en una formación cerrada en forma de V, sus estelas cortando líneas limpias sobre la superficie caribeña mientras superaban los 28 nudos. En lugar de seguir desde la distancia, se orientaron directamente hacia la ruta proyectada del grupo de ataque de portaaviones estadounidense, moviéndose con la precisión de una unidad que había ensayado la maniobra más de una vez. Cada movimiento de su arco les acercaba poco a poco al pasillo. El USS George Washington pasaría naturalmente, entrelazándose con el camino americano de una forma que parecía una prueba, una señal y una trampa a la vez. A medida que la distancia se reducía, el puente del portaaviones estadounidense detectó la aproximación anormal. Los operadores de radar señalaron el triángulo de apretado en sus pantallas y, en cuestión de segundos, la alarma de colisión resonó por los pasillos de acero. Los marineros se apresuraron a sus puestos, abrochando el equipo, comprobando las comunicaciones y preparándose para lo que pudieran traer los próximos minutos. Aunque los grupos de portaaviones están diseñados para manejar la presión, una intercepción en menos de 12 millas náuticas nunca se descarta como algo rutinario. Para buques grandes, este rango es el umbral psicológico y táctico donde el tiempo de reacción disminuye drásticamente. Un barco del tamaño de un portaaviones no puede girar bruscamente ni acelerar para alejarse. Cualquier nave hostil que cruce esa distancia puede forzar un enfrentamiento simplemente por posicionarse. Y por eso el puente trató la formación que se acercaba rápidamente con tanta gravedad. A pesar de la hora temprana, la tensión creció rápidamente. Los buques venezolanos mantuvieron una alineación perfecta y sus proas no apuntaban hacia mar abierto, sino hacia el movimiento previsto del propio portaaviones. Quedó claro que no estaban a la deriva, ni observando, ni patrullando. Estaban fijándose en lo que los analistas navales suelen describir como una geometría de ataque, un ángulo calculado donde un giro o aceleración podía atravesar la proa de otro barco. Lo que hizo el momento aún más impactante fue la ausencia de ralentización por parte de la formación interceptora. Su impulso se mantuvo estable y sus luces de navegación seguían brillantes y firmes. No ocultaban su presencia. Lo estaban amplificando. En el puente americano, el oficial de guardia vigilaba cada cambio de rumbo. Los escoltas del portaaviones reforzaron su propia formación. Y aunque no había armas armadas, la postura de preparación cambió de forma silenciosa e inconfundible. Los movimientos por la cubierta se hicieron más bruscos. Las órdenes viajaban más rápido. Todos entendían que, fuera lo que fuera la intención de Venezuela, se estaba desarrollando. Ahora, a medida que la distancia se estrechaba aún más, una realización se extendió por la cubierta de mando del portaaviones. Esto no era vigilancia. Esta no fue una ruta de patrulla mal calculada. Los buques venezolanos se colocaban en una posición de interceptación directa, creando una línea que claramente no esperaban que Estados Unidos cruzara. No estaban probando equipos. Estaban poniendo a prueba la determinación. Y en esos últimos segundos del enfoque, el impulso hacia la confrontación directa se volvió innegable.
El patrón era demasiado exacto, el ángulo demasiado comprometido y el tiempo demasiado deliberado para el azar. Fue una maniobra diseñada para provocar una decisión en la máxima amenaza. Estado, ahora imagino que eras el oficial americano que estaba en ese puente bajo la tenue luz antes del amanecer, observando cómo 3 naves patrullas rápidas se formaban y se acercaban sin dudarlo. Con las alarmas sonando, las pantallas de radar muy ajustadas y todos los ojos puestos en ti, ¿mantendrías el rumbo o girarías? En el momento en que la formación venezolana se fijó en su ángulo de proa, la Marina de Estados Unidos respondió con un movimiento tan calmado como calculado. El USS Gravali, situado en el costado de estribor del portaaviones, empujó sus turbinas con más fuerza y comenzó a deslizarse hacia una nueva trayectoria. El destructor inclinó su proa hacia la línea de intercepción, deslizándose hacia estribor en un arco deliberado que se situaba directamente entre la patrullera rápida y el USS George Washington. En aguas abiertas, la velocidad es solo una parte del concurso. Lo que realmente importa es la posición, porque la nave que reclama el ángulo decisivo primero controla cómo se desarrolla toda la confrontación. Por eso la maniobra del Gravely se sentía fría, aguda y inquietantemente precisa. No se desvió ni se sacudió. En cambio, cruzó el mar con la confianza de una nave que comprendía cada metro del espacio de batalla. En cubierta, la siguiente señal se alzó contra el viento cuando un MH-60R Seahawk puso en marcha sus rotores. El horror penetrante se hizo más fuerte, resonando por todo el grupo de portaaviones mientras el helicóptero despegaba de su plataforma y se colocaba en órbita sobre el destructor. Su trayectoria de vuelo formaba un anillo protector que podía verse a kilómetros de distancia, demostrando una táctica común de la Marina de Estados Unidos usada en encuentros tensos. El Mando de Sistemas Aéreos Navales ha señalado frecuentemente en sus comunicados públicos que las unidades Seahawk proporcionan disuasión visual temprana durante aproximaciones cercanas, ofreciendo tanto vigilancia como vigilancia sin escalar a la fuerza. Por eso los aviones flotaban a una distancia controlada, creando un recordatorio visible de que el grupo de ataque era plenamente consciente de cada ángulo que intentaban explotar los barcos venezolanos. Debajo del puente del Gral, el equipo vigilaba la línea de intercepción con firmeza. El destructor actuaba ahora como una barrera blanda, una herramienta que la Marina suele usar para exponer la verdadera intención de un buque que se acerca. Al ocupar el camino disputado en un ángulo más cerrado, obligaron gravemente a los barcos venezolanos a elegir. O bien ajustan su rumbo, revelan una escalada o arriesgan una situación peligrosa de cruce. Analistas que describen episodios similares como los documentados por el Instituto Naval de Estados Unidos en 2022 han enfatizado que estas maniobras de bloqueo blando permiten a la Marina aumentar la claridad. Táctica sin iniciar confrontación. La idea es sencilla. Cuando Estados Unidos coloca un destructor en tu línea directa de viaje, tu siguiente movimiento lo dice todo. Por un breve momento, los observadores podrían haber esperado que la formación venezolana disminuyera la velocidad, ampliara su distancia o cambiara el rumbo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. En cambio, las 3 naves patrulla mantuvieron la velocidad, manteniendo un impulso terco, casi desafiante, mientras acortaban la distancia. Sus estelas se extendían en largas estelas detrás de ellos, sin mostrar vacilación ni señales de retirada. Esta negativa a ceder añadió una nueva capa de tensión a la escena porque significaba que la presencia de los Gravely no era suficiente para cambiar su plan. Desde el aire, el Seahawk giraba y capturaba cada cambio de ángulo, transmitiendo imágenes claras de vuelta al destructor. Desde el mar, la grava seguía avanzando, firme como una hoja. A medida que la formación se apretaba, una verdad se volvió imposible de ignorar. Venezuela no se limitaba a poner a prueba el radar o la disciplina del grupo de portaaviones. La negativa a bajar por debajo del enfoque de alta velocidad sugería una jugada más profunda. Un intento de presionar a la Marina de Estados Unidos para que desviara su rumbo. Sin embargo, la respuesta estadounidense se mantuvo firme. Al mantener su posición y controlar la línea de intercepción, el Gravely emitía silenciosamente una declaración que no requería transmisión, ni advertencia, ni arma levantada. El mar puede ser ancho, pero el primer barco que asegure el ángulo crítico dicta quién se dobla y quién se mantiene firme. Y en este enfrentamiento, Venezuela avanzó con confianza. Pero la Marina de Estados Unidos ya había comenzado a moldear el resultado sin disparar ni un solo tiro. La siguiente fase del enfrentamiento se desarrolló lentamente al principio, casi en silencio. Sin embargo, cada movimiento tenía peso.
Mientras los buques patrulla venezolanos seguían cerrando la distancia, el USS cambió gravemente su postura de una forma que todos los marineros en cubierta entendieron de inmediato. El cañón Mark 45 de 5 pulgadas del destructor, normalmente apuntando hacia adelante en posición neutral, comenzó a girar. No se balanceaba rápido ni fijaba ningún objetivo. En cambio, se dirigió suavemente hacia las 3 naves que se acercaban, deteniéndose en un ángulo que hacía algo inconfundible. Estados Unidos había entrado en estado de preparación. Fotógrafos navales han documentado momentos similares en encuentros cercanos pasados, como los reportados por Naval News en 2023. Cuando un destructor ajustó el ángulo de su cañón principal durante un tenso enfrentamiento en el mar de China Meridional para señalar preparación sin escalar a una postura de disparo. El gesto es sutil, pero toda nación con una marina lo reconoce al instante. Alrededor del Grady, otros sistemas de armas cambiaban de forma silenciosa. El sistema de armas de proximidad, inactivo unos minutos antes, comenzó a rastrear en modo pasivo. Sus sensores zumbaban solo internamente, y los radares incrustados en su cúpula blanca escaneaban el horizonte sin emitir las firmas agresivas asociadas a un ciclo completo de puntería. Simultáneamente, el radar SPY-1 de la nave, el corazón del sistema de combate Aegis, mantenía su imagen de área amplia en posición de escucha. Aunque SPY-1 es capaz de iluminar objetivos con una fuerza extraordinaria, la tripulación lo mantuvo en una configuración no amenazante, recopilando datos en bruto mientras evitaba cualquier movimiento que Venezuela pudiera interpretar erróneamente como una intención de disparar. Sobre el destructor, el NH-60 RCA Hawk trazaba una órbita amplia, trazando largos arcos en el cielo matutino. Contra el fondo azul, su silueta recordaba a un centinela flotante. El tipo de guardián aéreo que vigila mucho antes de que estalle el conflicto. La Marina de los Estados Unidos ha destacado el papel de las patrullas Sea-Hawk en varias sesiones informativas públicas, incluida una publicada por el Mando de Sistemas Aéreos Navales en 2022, en la que describía cómo los helicópteros proporcionan detección temprana y desescalada simplemente siendo visibles desde arriba. Desde su punto de observación, el helicóptero observó cómo la formación venezolana se volvía a estrechar, enviando imágenes continuas al buque de abajo. En mar abierto, la visibilidad puede ser tan poderosa como el poder de fuego. Estados Unidos se ha basado en lo que los analistas suelen llamar disuasión por la visibilidad. Una estrategia en la que demostrar estar listo es más eficaz que usar realmente. La historia de la fuerza apoya este enfoque. El Servicio de Investigación del Congreso señaló en un informe de 2021 sobre seguridad marítima que demostrar postura durante encuentros de alta tensión a menudo evita la escalada al obligar a la parte contraria a reconsiderar las consecuencias de seguir adelante. Esta estrategia funciona porque cada nación entiende las reglas del mar y toda marina sabe que cuando un destructor exhibe sus armas aunque sea ligeramente, los siguientes pasos deben elegirse con precaución. Para los Grally, esta exhibición fue deliberada. El destructor mostró sus capacidades, pero contuvo su agresividad. Demostró que Estados Unidos estaba completamente preparado mientras daba a Venezuela todas las oportunidades para retirarse. Desde el puente del portaaviones, los marineros observaban la coreografía que se desarrollaba, el helicóptero en círculos, el cañón principal inclinado, el zumbido de los sensores pasivos. Nada de eso fue imprudente. Todo era controlado, profesional y inconfundiblemente firme. Sin embargo, a pesar de las advertencias escritas en cada movimiento de la formación estadounidense, los barcos venezolanos continuaron avanzando. Sus proas se adentraron más en el mar y la distancia se redujo a 4 millas náuticas, una distancia que para buques militares resulta incómodamente estrecha. En ese momento, cada cambio de agua, cada cambio de velocidad y cada giro de una hélice importa. En lugar de ralentizar o ampliar su espacio, la formación venezolana continuó. La tensión volvió a aumentar. El Grally había mostrado estar listo. El Sea-Hawk había emitido conciencia desde arriba. Los sistemas de radar habían mostrado claramente la amenaza entrante. No obstante, Venezuela ignoró todo ello, llevando la confrontación a una zona donde las decisiones deben tomarse rápidamente. Las primeras palabras enviadas a través de la frecuencia abierta vinieron del USS Gravely, llevadas a través de la estática de la mañana como una línea trazada en agua salada. El destructor emitió un mensaje calmado pero inconfundible. El mismo lenguaje estandarizado que la Marina de Estados Unidos ha utilizado durante décadas durante los tránsitos de libertad de navegación en aguas internacionales.
Recordaba a todos los buques que escuchaban que el grupo de ataque de portaaviones seguía un corredor marítimo legal reconocido en las cartas náuticas globales y que se esperaba que todos los buques cercanos operaran con seguridad. Como la transmisión se cortó en una frecuencia abierta, no en un canal militar privado, se hizo pública al instante. Cualquier capitán mercante, barco pesquero o estación costera sintonizada podía escuchar a Estados Unidos expresar su posición con claridad y confianza. Sin embargo, Venezuela decidió no responder con palabras. En cambio, el patrullero líder izó una secuencia de banderas marítimas, sus colores ondeando bruscamente con el viento. Las señales codificadas implicaban la aplicación territorial, haciendo eco de la misma retórica política que Caracas ha utilizado en disputas marítimas anteriores cuando reclamó zonas de seguridad ampliadas. Al elevar las señales en lugar de hablar por radio, Venezuela hizo su mensaje de una manera que evitó la confrontación directa, pero amplificó la simbólica desafío. Desde el puente del USS George Washington, los marineros observaban cómo se izaban esas banderas con prismáticos, comprendiendo de inmediato lo que significaban. Venezuela quería redefinir un espacio que el resto del mundo considera océano abierto. Mientras ambos bandos transmitían sus intenciones, uno verbalmente y otro visualmente, ninguno cambió de rumbo, los estadounidenses mantuvieron su tránsito de 20 nudos tan estable como un metrónomo. Y la formación venezolana continuó avanzando. El resultado fue un silencio inquietante y quebradizo. Sin mensajes de seguimiento, sin demandas, sin negociaciones, solo 2 líneas de acero separadas por el agua estrecha y la tensión creciente. Para los espectadores que intentan imaginar ese momento, es importante entender por qué incluso un solo cambio de grado de curso importa. Cuando una gran marina cambia de rumbo en aguas internacionales porque otra nación lo desea, ese movimiento puede considerarse un reconocimiento de la autoridad de otra persona. Los analistas marítimos llevan tiempo advirtiendo que tales concesiones, incluso las más sutiles, crean precedentes que luego vuelven como palanca política. Por eso Estados Unidos permaneció inflexible. Su constancia no es terquedad. Es una necesidad estratégica. Mientras tanto, en lo más profundo del Gralli, los técnicos monitorizaban las firmas de los motores de los buques patrulla venezolanos. El software de seguimiento mapeó cada fluctuación y surgió un patrón claro. Las 3 naves seguían funcionando a toda velocidad. Sus motores se mantenían por encima de los 20 nudos, muy por encima de la velocidad utilizada para observación o seguimiento. En lugar de reducir la velocidad para señalar precaución o desescalada, los buques venezolanos mantuvieron el empuje, produciendo largas estelas blancas que cortaban agresivamente el mar. Los Seahawks que sobrevolaban transmitían imágenes en tiempo real, confirmando lo que ya indicaban los sensores a bordo. Las patrulleras no se retiraban. Si acaso, se preparaban para cerrar aún más. Esto creó un duelo psicológico como nunca se intercambió con armas o bloqueos de radar. Por un lado, el grupo de ataque estadounidense proyectaba estabilidad, postura firme, tono firme, disciplina firme. Por otro, Venezuela proyectaba impulso, movimiento sin vacilación, velocidad sin pausa. El choque se desarrolló en silencio y símbolos en lugar de fuego y ruido, pero tenía el mismo peso que cualquier enfrentamiento cinético. Durante casi un minuto, ambas formaciones existieron dentro de un frágil equilibrio. Las ondas seguían vacías, los motores rugían bajo los cascos, y todos los marineros en cubierta entendían lo fácil que podía ser el siguiente momento hacia una crisis. Luego, a medida que nuevas lecturas se desplazaban por las pantallas gravesas, surgió el giro. Los barcos venezolanos seguían manteniendo una velocidad por encima del umbral de 20 nudos. No estaban a la deriva. No se retiraban. Mantenían el poder necesario para escalar rápidamente si la situación cambiaba. Ese único detalle bastaba para aumentar la tensión que ya se acumulaba sobre el mar, demostrando que la guerra radiofónica no era solo un duelo de palabras. Era un duelo de voluntades. La aproximación final hacia la marca de las 4 millas náuticas se sentía como ver 2 muros cerrándose sin intención de frenar. El grupo de ataque de portaaviones estadounidense mantuvo su línea con la confianza de una formación que había cruzado estas aguas miles de veces, mientras los patrulleros venezolanos continuaban avanzando como si intentaran forzar un momento que no podía ser deshecho. Según comportamientos registrados en encuentros marítimos similares reportados por medios como USNI News, 4 millas náuticas es donde los grandes buques navales entran en lo que muchos marineros llaman la zona gris. Una distancia en la que el tiempo de reacción se vuelve extremadamente reducido y un solo giro incorrecto puede provocar un incidente internacional.
El Gravely lo entendió claramente. Sin embargo, su postura nunca cambió. El destructor estadounidense mantuvo su ritmo sin vacilar. Los motores zumbaban a un ritmo constante y el barco cortaba el agua a una velocidad diseñada para garantizar el dominio posicional sin parecer provocador. Detrás de él, el USS George Washington continuó navegando a unos 20 nudos, como confirmó el comportamiento de los grupos de portaaviones en tránsitos anteriores documentado por el Ejecutivo Marítimo. Sin desviaciones, sin correcciones de rumbo, sin indicios externos de incertidumbre. Fue una demostración inquebrantable de disciplina llevada a cabo no con agresividad, sino con precisión. Al otro lado del puente, el aire era tenso pero controlado. Todas las consolas brillaban con datos de rastreo. Los patrulleros venezolanos aparecían como íconos nítidos en el radar y los oficiales observaban su trayectoria con una mezcla de concentración y calma anticipación. Aunque ninguna de las armas estadounidenses disparó, los sensores en todo el grupo de ataque adoptaron un patrón de seguimiento firme y deliberado. Y la batería principal del Gravely permaneció orientada hacia la formación entrante. Los sistemas de radar pasivo medían cada movimiento. Las firmas térmicas de los motores venezolanos se registraron en tiempo real. Ninguna de estas acciones fue escalatoria, pero juntas señalaban que Estados Unidos estaba completamente preparado para cualquier giro que pudieran tomar los próximos minutos. Lo que hacía la situación aún más intensa era el silencio. Durante casi 3 minutos, ninguna de las partes emitió otra llamada por radio. La ausencia de comunicación transformó el mar en un ámbito psicológico. Los periodistas que cubrieron el enfrentamiento del Golfo Pérsico en 2020 han señalado que largos periodos de silencio entre buques rivales pueden ser más intimidantes que las advertencias gritadas. Porque obligan a cada parte a actuar únicamente en función de la intención, no de la negociación. Esa tensión recorría las cubiertas del Gravely. Todo marinero sabía que navegaba la delgada línea entre la disuasión y la confrontación. A medida que las dos formaciones se acercaban al umbral de las 4 millas náuticas, las apuestas se agudizaban. Se monitorizaron con atención casi quirúrgica pequeños cambios en los patrones de estela, cambios en el lavado de motores y microajustes en las pantallas de radar. Los buques venezolanos seguían manteniendo una velocidad significativa, empujando ráfagas blancas de agua a lo largo de sus ramas. Su formación se mantuvo cerrada. Sus intenciones seguían siendo indescifrables. Entonces, casi sin previo aviso, llegó el giro. Los sensores a bordo del Gravely captaron un cambio sutil pero inconfundible. El patrullero venezolano líder comenzó a aflojar el acelerador, bajando su velocidad de los altos 20 a unos 18 nudos. Las otras dos naves imitaron el movimiento. La reducción repentina fue leve pero significativa porque los analistas marítimos suelen describir los cambios de velocidad como la primera señal física de desescalada. No era una retirada. Todavía no. Pero era el primer paso lejos del abismo. Desde el puente americano, el cambio se hizo notar al instante. Los veleros venezolanos se suavizaron. La geometría de ataque apretada se aflojó. La presión mortal del momento empezó a disiparse como vapor que sale del mar. Durante 3 largos minutos, ambos bandos estuvieron al borde de la acción. Y al final, fue Caracas, no Washington, quien parpadeó. Incluso en silencio, el mensaje era inconfundible. Estados Unidos mantuvo la línea sin disparar un solo tiro, y Venezuela fue la primera en ceder. Cuando los patrulleros venezolanos finalmente redujeron la velocidad, el primer cambio real en el enfrentamiento se hizo visible al otro lado del agua. Su formación cerrada en forma de V, que había estado empujando agresivamente hacia el grupo de ataque de portaaviones estadounidense, comenzó a aflojarse. El buque líder se inclinó ligeramente fuera de su línea de intercepción anterior. Y en cuestión de momentos, todo el trío comenzó a deslizarse hacia el este-sureste, alejándose del camino del USS George Washington. No fue un giro brusco ni una retirada dramática. En cambio, parecía un deslizamiento silencioso y reacio. El tipo de maniobra que hace un comandante cuando se da cuenta de que el enfrentamiento ha llegado a su límite. Los observadores familiarizados con incidentes marítimos similares, como los reportados por Reuters en 2021, en los que las patrulleras venezolanas desafiaban a embarcaciones extranjeras cerca de aguas disputadas, reconocerían este patrón al instante. Una retirada controlada disfrazada de cambio de rumbo. En el lado estadounidense, nada cambió. El USS George Washington continuó atravesando el Caribe a aproximadamente 20 nudos. Va recto e impasible, como si todo el encuentro hubiera sido una molestia menor.
El enorme portaaviones no ajustó su timón, no cambió de motor ni señaló ningún reconocimiento de la retirada venezolana. Simplemente se mantuvo en el rumbo. Analistas del Instituto Naval de Estados Unidos han señalado repetidamente en sus informes públicos que este es el mensaje más poderoso que un grupo de ataque de portaaviones puede enviar. La nave que se mueve primero cede terreno psicológico. Y aquí Estados Unidos no se movió en absoluto. El destructor USS reflejaba gravemente esa misma disciplina de control. Su formación se mantuvo firme. Las armas permanecían en ángulo pero inactivas. Y el MH-60 RCA Hawk continuó su patrulla sobrevolando, registrando la sutil retirada mientras los barcos venezolanos se alejaban más de la proa del portaaviones. Incluso desde la altitud, el cambio era fácil de ver. Las estelas agresivas que antes cortaban ferozmente hacia la línea estadounidense ahora se curvaban hacia afuera, suavizándose en largas estelas que se extendían tras los agujeros venezolanos mientras se separaban de su postura de interceptación. Así que, mientras los buques venezolanos se desvanecían hacia el horizonte oriental y la formación estadounidense continuaba intacta, una pregunta persistente le seguía a través de las olas. Si Venezuela estaba dispuesta a llegar tan lejos hoy, ¿hasta dónde llegarán la próxima vez? A medida que los últimos rastros de estelas se asentaban en el Caribe, la forma de la mañana se volvió inconfundiblemente clara. Venezuela había intentado bloquear el camino de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense, avanzando rápida y con fuerza en un corredor que no pertenece a ninguna nación en particular. Sin embargo, durante cada minuto de ese enfrentamiento, Estados Unidos se negó a desplazarse ni un solo grado. El USS George Washington mantuvo su rumbo con la misma confianza constante vista en misiones pasadas de libertad de navegación reportadas públicamente por la Marina de los Estados Unidos. Y el destructor USS apoyó con firmeza esa determinación con una disciplina impecable. No había misiles armados, ni disparos, ni alarmas más allá de las que ya resonaban dentro de las naves. Aún así, el mensaje llevaba el peso del acero. Al final, fue Venezuela quien se dio la vuelta. Su formación se deslizó hacia el este-sureste, la velocidad disminuyó y la peligrosa geometría se disolvió. Lo que obligó a la retirada no fue el poder de fuego, sino la presencia. Los propios principales que suelen destacar los analistas al explicar por qué los grupos de portaaviones estadounidenses siguen siendo inigualables. Al mantener la calma, la previsibilidad e inquebrantable, la Marina de los Estados Unidos demostró una vez más por qué es el estándar con el que se mide el poder marítimo. Para las tripulaciones estadounidenses, esto fue solo otra mañana para hacer cumplir las libertades que mantienen abiertas las rutas marítimas globales. Sin embargo, para cualquiera que observará de cerca, fue un recordatorio de que el juego al límite en el mar nunca es teórico. Así que imagínate de pie en ese puente al amanecer, observando cómo 3 patrullas rápidas apuntan directamente a tu proa. ¿Habrías mantenido la línea como lo hizo Estados Unidos? Cuéntanoslo en el comentario. Y no olvides suscribirte a Zona de Conflicto TV porque lo que ocurra a continuación podría cambiar el futuro de cada enfrentamiento en los océanos del mundo.